Una vida dedicada al judaísmo. Meldar libros me place mucho, sobre todo en verano, sea en casa, sea en la playa, me da placer. El tiempo de la pandemia, tanto meldí, un tiempo después no quise ni meldar, ni Zoom, ni nada. Ahora estoy rosa que ya empecé a meldar de nuevo. El libro del cabo que estoy meldando es la vida de Donna Gracia Nassí, la señora. Mesmo que conozco muy bien esta vida, llené topi placer de meldarla de nuevo. La conozco porque atrás unos cuantos años juguimos la vida de esta famosa dama. Yo cuando jugo un rolo, me concentro a aquella persona, meldo la vida, sea en las pruebas, sea en la escena, no soy yo, soy aquella personaje. Muchas vidas jugué en estos 35 años de escena, como Sarah Bernard, Hürrem Sultan, Golda Meir, Irena Sendler. Todas estas mujeres eran fuertes de carácter, mas creo que Gracia Nassí fue la más corajosa. La pieza empezaba de esta manera. Nací en 1510 en Lisbon, la capital de Portugal. Mi familia me hicieron bautiz en la iglesia con un nombre español, Beatriz de Luna. Ma mi nombre judío es Hanna. Hanna es un nombre hebreo, en español, que quiere decir gracia. Ma yo ya lo sé, este nombre nunca cale que lo diga. Me acuerdo cuando tenía 6 años, una tarde, mi madre me lavó, me vistió y me llevó al budrum de abajo de nuestra casa. Abajimos de unas escaleras al oscuro. No me espanté, porque tenía la mano en la mano de mi madre. Súbito se alumbró la camareta. Mi padre encendió los candelares. Vi de una mesa bien grande, arriba de la mesa había vasos de vino y hierbas que no conocía los nombres. Mi nono Isaac Nassí pasó a la mesa, me tomó en la pierna. Estamos debajo de tierra, todos están hablando a la calladez. Todos tomaron los vasos de vino, mi nono y mi padre empezaron a cantar una cantica en otra lengua. Leshana haba Birushalayim Abeluya. Mi madre empezó a darme a entender. Gracia, nosotros somos judíos, hijos de Israel. Esta noche es la noche de Pesaj. Estamos celebrando la salidura de Egipto que fuimos siervos a Paró. Madre, no estoy entendiendo. Nosotros cuáles somos, hijos de Jesús, hijos de la Santa María o hijos de Israel. Judíos, mi querida, que Dios me perdone. Óyeme bueno, a mañana es Pascalia, vamos a ir a la iglesia, vamos a besar los pies de la Santa María y vamos a beber el vino que significa la sangre de Jesús. A filo que era muy chica, aquella noche entendí que debo de vivir 2 vidas. Una, hija del doctor de Lisbon, Beatriz de Luna, que se va cada alhada a la iglesia. 2, y nieta de Isaac Nassí, Hanna Gracia, que asciende candelas de Shabbat y celebra fiesta de Pesach debajo de tierra a las escondidas. Aquella noche les di palabra a mi familia que nunca no va a perder la alma del judaísmo. Así empieza la vida difícil de Gracia Nassí, de la España a Lisbon, de Lisbon a Anvers, de Anvers a Venedig, Holanda, Imperio Otomano y en fin Safed. La pieza terminaba con las palabras de remorso. Estoy en los días del cabo de mi vida, muy cansada y jazina. No me estoy espantando de morir. Solo lo que quiero es que ningunos no se apatronen de mi historia.
porque lo justo yo lo sé. Van a decir que troqué de ley. Y me hice bautizar en la iglesia. Corrí detrás de la riqueza. Traicioné mi pueblo. Tuve amores apasionados. Todo es verdad. Ma una cosa quiero que sepas. Siempre miré Shabbat. Nunca no comí pan en Pesach, ni carnes cortadas por otros más que jajames judíos. Yo, Hanna Gracia, nací. Os lo digo de alma y de corazón. En mi cuerpo puede ser ay Jesús, ma en mi alma solo Adonai.